llega a las fosas nasales. Esta lámina cribosa tiene muchos agujeritos por donde pasan los axones que forman al primer par craneal, que es el olfatorio. Lateral a esta lámina cribosa encontramos esta sutura que es la frontoetmoidal. La sutura frontoetmoidal. Esta sutura frontoetmoidal, si lateral a esta sutura frontoetmoidal, encontramos a la escotadura etmoidal del frontal. ¿Sí? Lateral a esta escotadura, observamos la cara superior o endocranial de la porción horizontal del frontal. ¿Se acuerdan dónde estaba la cara inferior de la porción horizontal del frontal? ¿Dónde estaba la cara inferior de la porción horizontal del frontal? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Formando el techo de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Muy bien. Esto es la cara superior o endocranial de la porción horizontal del frontal. Posterior a esta cara superior o endocranial de la porción horizontal del frontal, tenemos esta sutura que se llama sutura frontoesfenoidal. ¿Sí? Posterior a esta sutura frontoesfenoidal, tenemos la cara superior o endocranial del ala menor del esfenoides. Tenemos a la cara superior o endocranial del ala menor del esfenoides. ¿Sí? Esta cara superior o endocranial del ala menor del esfenoides, vean, ¿sí? ¿Dónde estará la cara inferior? Miren, aquí está la cara inferior del ala menor. Por eso se le llama orbitaria. ¿Sí? Estas alas menores presentan un borde anterior que forma la sutura frontoesfenoidal. Presentan un borde posterior que junto con el borde anterior del ala mayor forman a la hendidura esfenoidal. Repito, el borde posterior del ala menor se relaciona con el borde anterior del ala mayor y forman a la hendidura esfenoidal. ¿Se acuerdan que por esta hendidura esfenoidal pasaba el tercer par craneal, el motor ocular común, el cuarto par craneal que era el patético troclear, el quinto par craneal pero solo su rama oftálmica y el sexto par llamado motor ocular externo? ¿Sí? Bien. Su vértice de las alas menores se llama apófisis ensiforme. El vértice de las alas menores se llama apófisis ensiforme y se articula tanto con el frontal como con el parietal. ¿Sí? La base de estas alas menores se continúan con el yugum. La base de estas alas menores se continúan medialmente con una estructura del esfenoides llamada yugum esfenoidal. De este yugum esfenoidal anterior y medial al yugum encontramos a la sutura esfenoetmoidal. Posterior y medial al yugum, encontramos este canal que se llama canal quiasmático. En este canal quiasmático encontramos el quiasma óptico, ¿sí? En donde se cruzan las fibras del nervio óptico derecho con el izquierdo. El 75% pasa al otro lado y el 25% queda del mismo lado. Lateral
lateral a este quiasma óptico, a este canal quiasmático, perdón, encontramos a los agujeros ópticos, por los cuales pasan los segundos pares craneales, que serían los nervios ópticos. ¿Se acuerdan ustedes que estos agujeros ópticos los veíamos aquí? Ahí están, ¿sí? Bueno, pues lo vemos también en una vista superior endocranial y quedarían aquí, a los lados del canal quiasmático. Posterior y lateral a estos agujeros ópticos, que son el segundo par craneal, encontramos a las apófisis clinoides anteriores. Encontramos a las apófisis clinoides anteriores. Apófisis clinoides anteriores. ¿Sí? Nos regresamos al canal quiasmático. Y del canal quiasmático, posterior y medial al canal quiasmático, observamos al tubérculo pituitario. Observamos al tubérculo pituitario. Posterior al tubérculo pituitario, encontramos a la fosa pituitaria. Encontramos a la fosa pituitaria. Posterior y lateral a la fosa pituitaria, encontramos a las apófisis clinoides posteriores. Las apófisis clinoides posteriores, que junto con la fosa pituitaria, el tubérculo pituitario y las apófisis clinoides anteriores, nos forman lo que se conoce como silla turca. Eso es la silla turca. ¿Sí? Posterior, medial e inferior a las apófisis clinoides posteriores, posterior, medial e inferior a las apófisis clinoides posteriores, encontramos a la lámina cuadrilátera. Encontramos a la lámina cuadrilátera del esfenoides. ¿Sí? Y nos regresamos a la fosa. Nos regresamos a la fosa pituitaria. Lateral a la fosa pituitaria, encontramos este surco o canal del seno cavernoso. Este surco o canal del seno cavernoso desemboca en su parte posterior, ¿sí? A nivel del agujero carotidio, a nivel del agujero rasgado anterior. Lateral al surco del seno cavernoso, encontramos a la cara endocranial del ala mayor del esfenoides. Encontramos a la cara endocranial del ala mayor del esfenoides, en la cual observamos un borde anterior que decíamos que se relaciona con el borde posterior de las alas menores, formando a la hendidura esfenoidal. Un borde posterior que se articula con la escama del temporal. Un borde superior lateral que se articula con el parietal y un borde medial inferior que se continúa con lo que sería el canal del seno cavernoso. En esta ala mayor, en esta cara endocranial del ala mayor del esfenoides, observamos a este agujero, que es el agujero redondo mayor. El agujero redondo mayor, por donde pasa el ramo maxilar del quinto par, del trigémino, por donde pasa el ramo maxilar del quinto par, del trigémino. Posterior a este agujero redondo mayor, encontramos al agujero oval, por donde pasa la rama mandibular del quinto par. Lateral y posterior a este agujero oval, encontramos al agujero redondo menor, por el cual pasa el ramo meningio medio de la rama mandibular del quinto par. ¿Sí? Del quinto par. Nos regresamos a la lámina cuadrilátera del esfenoides.
y de esta lámina cuadrilátera del esfenoides, nos vamos a dirigir posterior, inferior y medial. Y vamos a encontrar esta sutura, que es la sutura esfeno-occipital. En esta sutura esfeno-occipital es en donde encontramos cartílago hasta los 21 años. De esta manera hay crecimiento hasta los 21 años porque hay cartílago ahí. Y lo absurdo de los ortodoncistas, ¿verdad? Que utilizan como uno de los puntos con poco movimiento el punto S, el centro de la silla turca. Cuando vean ustedes que está a unos cuantos centímetros esta sutura, ¿sí? Entonces podríamos utilizar cualquier parte y a partir de los 14, 15 años ya no se mueve, pero en el caso de la sutura esfeno-occipital, hasta los 21 años permanece cartílago y se convierte en hueso. Hasta entonces dejamos de crecer, ¿sí? Dejamos de crecer, ¿sí? Bien, vamos a ver que de la sutura esfeno-occipital nos vamos a dirigir posterior, inferior y medial. Posterior, inferior y medial a esta sutura esfeno-occipital encontramos a la cara superior de la porción basilar del occipital, cara superior de la porción basilar del occipital, posterior y medial a la cara superior de la porción basilar del occipital encontramos al agujero magno. A través de este agujero magno pasa la médula espinal. Del agujero magno hacia adentro se llama bulbo raquídeo o médula oblongada. De ese agujero magno hacia abajo se llama médula espinal. Lateral al agujero magno encontramos a la cara interna de las masas laterales del occipital. Encontramos a la cara interna de las masas laterales del occipital. Detalle importante en su parte medial, encontramos a los agujeros condilios anteriores. Encontramos a los agujeros condilios anteriores, por el cual pasa el 12º par craneal, el hipogloso. Por ese agujero condilio anterior pasa el 12º par craneal, el hipogloso. Posterior, medial y superior al agujero magno. Posterior, medial y superior al agujero magno, encontramos esta saliente, que es la cresta occipital interna. Cresta occipital interna. Lateral a esta cresta occipital interna encontramos a las fosas cerebelosas. Lateral a la cresta occipital interna encontramos a las fosas cerebelosas, en donde se aloja el cerebelo. Superior a estas fosas cerebelosas encontramos este surco, este canal del seno lateral. Surco o canal del seno lateral, ¿sí? Superior a este surco del seno lateral encontramos unas cavidades aquí que se llaman fosas cerebrales. Si metiéramos la mano por aquí, llegaríamos a unas cavidades que llegan hasta acá, ¿sí? Y se llaman fosas cerebrales. Ahí se aloja el lóbulo occipital del cerebro. Ahí se aloja el lóbulo occipital del cerebro, ¿sí? Medial a estas fosas cerebrales, medial a las fosas cerebrales, encontramos un surco, ¿sí? Este surco, ¿qué es el surco del seno sagital? Miren, este surco del seno sagital se dirige hacia arriba, pasa entre los dos parietales en la sutura interparietal, pasa a la mitad del frontal en su cara interna de la porción vertical y llega a la cresta frontal. Este surco se llama surco del seno sagital. Surco del seno
sagital. ¿Sí? Aquí estaría el surco del seno sagital. ¿Sí? Fíjense bien, inferior y medial al surco, inferior y medial al surco del seno sagital, superior y medial a la cresta occipital externa, y medial al surco del seno lateral. Aquí tenemos a la protuberancia, occipital interna. Repito, superior y medial a la cresta occipital interna, inferior y medial al surco del seno sagital, y medial al surco del seno lateral, encontramos a la protuberancia occipital interna. ¿Sí? De este surco del seno lateral, fíjense bien cómo se dirige hacia la parte anterior y medial. El surco del seno lateral se continúa anterior y medial, ¿sí? Formando o continuándose más bien con el surco del seno petroso. Aquí está el surco del seno petroso, ¿sí? Tanto el surco del seno petroso como el surco del seno lateral forman al surco del seno sigmoideo. Estamos en el surco del seno petroso. De aquí nos vamos a dirigir a anterior y superior. Y vamos a encontrar a la cara postero superior, a la cara postero superior de la porción petrosa del temporal. La cara postero superior de la porción petrosa del temporal, en la cual encontramos dos detalles anatómicos importantes. El conducto auditivo interno, por donde pasa el séptimo par craneal, el facial, y pasa el octavo par craneal, el estato acústico o vestíbulo coclear. Y el otro detalle anatómico se encuentra posterior y lateral, es la fosa subarcuata. ¿Sí? Fíjense bien, estamos en la cara postero superior de la porción petrosa del temporal. Superior a esta cara postero superior está el borde superior. De la porción petrosa. Y anterior e inferior a este borde superior, encontramos a la cara antero superior de la porción petrosa del temporal. La cara antero superior de la porción petrosa del temporal. Tres detalles anatómicos. Uno, a nivel del vértice, encontramos al agujero carotidio. Por ahí entra la arteria carótida interna. ¿Sí? De hecho, aquí entra por el agujero carotidio y miren, dan un ramo cerebral medio, cerebral anterior y cerebral posterior. Y la cerebral anterior es la que da la rama oftálmica que yo les decía, pasa por la hendidura esfenoidal, viaja por la pared medial de la cavidad orbitaria y llega hasta el unguis para anastomosarse con la arteria angular de la arteria facial. Por eso yo les decía, cuando hacemos esa disyunción y provocamos esos hematomas a nivel de cavidad orbitaria, cuidado. Eso sí es de cuidado, de vida. ¿Sí? Dirán los ortodoncistas, los ortopedistas, siempre lo he hecho así y nunca ha pasado nada. Bueno, ¿sí? Lo mismo decía la persona que pagó por 30 años su seguro de auto y nunca lo utilizó. Y el día que lo dejó de pagar, se lo robaron. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta este tipo de situación. Otro detalle importante en esta cara anterosuperior. Fíjense bien, aquí hay una depresión. Por eso les digo, si tuviéramos el cráneo lo tocaríamos, aquí está esa depresión y se llama fosa gaseliana.
fosa gasseriana. Aquí está el ganglio de Gasser. Es endocranial el ganglio de Gasser. Por favor, vil mentira. Vamos a anestesiar el ganglio de Gasser para una neuralgia del trigémino. ¿Cómo le hacemos? ¿Trepanación? ¿Sacamos el cerebro y lo anestesiamos? Absurdo. O nos metemos por el agujero valve o por el redondo mayor y le damos vuelta a la aguja. ¿Sí? Perforando las meninges. Imposible. Imposible. ¿Sí? Lateral y posterior. Lateral y posterior a la fosa gasseriana se encuentra esta saliente. Se encuentra esta saliente llamada eminencia arcuata. Se encuentra esta saliente llamada eminencia arcuata. ¿Sí? Eminencia arcuata. Son los 3 detalles en la cara anterosuperior de la porción petrosa. ¿Sí? Anterior a esta cara anterosuperior de la porción petrosa, encuentro a la cara endocranial de la escama del temporal. Y anterior a ella, encuentro a la sutura